Él quiso también esconder su pecado, pero llegó el momento donde Dios también, hermano, lo llamó a cuentas, hermano, y él tuvo que, hermano, recibir castigo. Dios lo castigó, amén. ¿Y cuál fue el castigo que recibió? Hermano, la muerte. La Biblia dice que cuando Josué descubrió, porque Dios le reveló a Josué, que era el líder del pueblo de Israel. El pueblo de Israel había tomado a Jericó, y Dios le había dicho al pueblo de Israel que cuando él entregara la ciudad de Jericó, que nadie tomara nada de aquella ciudad. ¡Aleluya! Porque todo lo que había en esa ciudad era anatema delante de Dios. Amén. Era una ciudad, hermano, que no temían a Dios. Una ciudad, hermano, donde no había temor de Dios. Y Dios todo lo que había allí lo aborrecía. Y le dijo a Josué: nada me van a tomar de ese lugar, porque lo que hay en ese lugar es anatema, es maldito. Y dice la Biblia que un hombre, Acán, él no obedeció la voz de Dios. Él tomó cosas valiosas, amén, que habían allí, y las escondió. Y eso trajo juicio sobre el pueblo de Israel. Amén. Trajo muerte sobre el pueblo de Israel. Amén. Y luego, cuando Josué, hermano, fue a la presencia de Dios llorando y clamando, diciéndole: Señor, ¿por qué nos pasa esto? Porque ellos fueron a tomar la ciudad de Ai. Y dice que la ciudad de Ai, hermano, ellos salieron derrotados, los israelitas. Amén. Y dice que murieron 35 hombres israelitas de ese conflicto, de esa guerra. Y Josué, al ver la derrota, al ver a sus hombres muertos, Josué fue a la presencia de Dios, rasgó sus vestidos y se humilló delante de Dios, diciéndole: Señor, ¿qué está pasando? Y el Señor le dice: mire, lo que pasa es que ahí ustedes desobedecieron mi palabra. Y hay un hombre entre ustedes que obedeció la palabra. Y de ahí el castigo, el juicio, la muerte. Y Josué se puso en la tarea de descubrir quién era el culpable. Y encontró un culpable que era Acán. Amén. Y que Acán era el que había tomado aquellas prendas y las había escondido. Y a raíz de eso, hermano, trajo maldición a Israel. Porque la desobediencia trae maldición. ¿Cuánto lo creen? Amén. Trae maldición. La desobediencia a Dios, a la palabra, trae maldición a los hogares, trae maldición a las ciudades, a los pueblos. Como decía esta mañana, ¿por qué tanta muerte? ¿Por qué tanta violencia? Porque el hombre, hermano, se ha despreocupado por las cosas de Dios. Porque el hombre ya no tiene en cuenta la palabra de Dios. Amén. El hombre ha estado ignorando la palabra de Dios. El hombre ha estado ignorando a Dios. Y por eso tanta violencia en el mundo. Por eso tanta enfermedad y tanta muerte. Y eso pasó en el pueblo de Israel. Hubo muerte por el pecado de un hombre. Pero cuando Josué descubrió a aquel hombre, porque Dios le dijo que había pecado, que había anatema en el pueblo de Israel. Y él fue y descubrió, y buscó a ese hombre y encontró que era Acán. Acán murió. Acán tuvo que enfrentar el juicio divino, que fue la muerte de él y de su familia. Amén, porque la Biblia dice que la paga del pecado es muerte. Amén, esa es la paga del pecado. Y él tuvo que, hermano, confrontar la justicia divina, y vino muerte sobre él y sobre su familia. Pero también en los tiempos de Noé, como hablaba anoche el predicador, hermano, también, hermano, y el tiempo de Noé, ellos ignoraron la palabra de Dios. En los tiempos de Noé, aquel mundo murió. Aquel mundo tuvo que enfrentar la justicia divina. Amén. Con el diluvio, Dios envió un diluvio donde dice la Biblia que todo ser viviente murió. Amén. El único que Dios le conservó la vida fue a Noé y a su familia, porque fueron hombres que no tuvieron en poco la palabra de Dios. Fueron hombres que valoraron el mensaje de Dios, que vivieron para Dios, se guardaron para Dios. Y Dios, hermano, conservó la vida de este hombre y de su familia. Pero los demás, la Biblia dice que murieron. ¿Pero por qué,
hermano, porque ellos ignoraron la palabra de Dios. Y la Biblia dice que Él no tiene por inocente al culpable. ¿Y quién se hace culpable? Aquel que oye el mensaje de la palabra de Dios y no la recibe. ¿Quién es el que se hace culpable? Aquel que oye la palabra de Dios y la rechaza. Amén. Se hace culpable delante de Dios aquel que ya ha conocido la palabra. Amén. Que ha conocido el evangelio y se aparta del evangelio y empieza a hacer lo malo. Delante de Dios se hace culpable. Todo aquel que oye el mensaje y lo rechaza se hace culpable. Todo aquel que conoce la palabra, porque hoy la mayoría, por no decir que todos, hermanos, conocen el mensaje del evangelio, han escuchado la predicación del evangelio. Amén. Y eso es cumplimiento de la palabra. Dice que en todo el mundo se predicará el evangelio y después de esto vendrá el fin. Amén. Amén. Y para testimonio de todas las naciones. O sea que de manera que nadie será, hermano, todo aquel que oye el evangelio y no lo recibe, no cree, sino que lo rechaza, se hace culpable delante de Dios. Y Dios no tiene por inocente al culpable. Hermano, el mundo de Noé, en el mundo de Noé, todos eran culpables, porque todos habían escuchado el mensaje, amén, que Dios le dio a través de Noé. Duró 120 años predicándose el mensaje de que iba a haber un diluvio, amén, y que Dios había permitido a través de Noé levantar un arca para que el hombre entrara al arca y se salvara. Noé predicaba que iba a llover por mucho tiempo, amén, que iba a haber un diluvio. Amén, y que era tiempo de que entraran al arca, en la cual Dios le había dicho a Noé que hiciera. Amén, y Noé hizo un arca aproximadamente de 3 pisos. Un arca donde, hermano, muchos iban a ser salvos si ellos entraran a ese arca, pero lamentablemente muchos ignoraron el mensaje de Noé. Muchos tuvieron en poco la paciencia de Dios, como dice aquí en Primera de Pedro 3:20. Al primero de Pedro 3:20 dice que aquellos hombres, aquel mundo de Noé, dice que tuvieron en poco la paciencia de Dios. Porque la Biblia dice que Dios es paciente para con todos nosotros, no queriendo que ninguno se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Amén. Eso dice la palabra de Dios. Que Dios es paciente para con el pecador. Dios no quiere que el pecador se pierda. Dios no quiere que el pecador vaya al infierno. Dios quiere que el pecador se arrepienta después de una predicación y acepte a Cristo como su Salvador y sea salvo. Amén. Eso es lo que Dios quiere, salvación. Pero el hombre no. El hombre lamentablemente tienen poco el mensaje. El hombre ha estado rechazando el mensaje, escondiéndose detrás de una religión. Querido amigo, las religiones no salvan al hombre. El único que puede salvar tu alma es el Señor Jesucristo. Nosotros no predicamos religiones. El evangelio no es una religión más. El evangelio es poder de Dios para salvar al ser humano. Amén. Para salvar al ser humano. Y Dios quiere salvar tu alma. Dios quiere, querido amigo, que tú aceptes el evangelio. El mensaje del evangelio, que es el mensaje que te puede dar vida eterna. Amén. Y dice la Biblia que aquellos hombres, aquel mundo de Noé, todos murieron. Porque, hermano, llegó el momento en que ellos tuvieron que enfrentar la justicia divina. Ellos no pudieron escapar de la justicia divina. Vino el diluvio, hermano, y dice que todos murieron. Amén. Pero no es porque muchos pueden pensar, pero Dios es un Dios injusto. No. Dios, la Biblia dice que Él es lento para la ira, ¿cierto? Y grande en misericordia. Él fue lento. Fue paciente para con aquel mundo. Imagínense que duró 120 años predicando que había un diluvio, que el Señor iba a enviar un diluvio de los cielos, y la gente se burlaba, la gente le decía a Noé que estaba loco, que era un fanático, como hoy en día muchos se atreven a decirle a aquellos predicadores que predican la venida del Señor, que predican los juicios de Dios. Muchos se atreven a decir: ese es un loco, ese es un fanático. Amén. Muchos atreven a decir esto, pero querido amigo,
Si usted es uno de ellos, es tiempo de que usted reflexione, es tiempo de que usted medite en la palabra, acepte la palabra y no se haga culpable delante de Dios. Porque todo aquel que oye el mensaje y le cierra el corazón y sus oídos al mensaje de Dios, se hace culpable. Porque culpable es aquel que rechaza el evangelio. Culpable es aquel que rechaza a Cristo como su Salvador. Culpable es aquel que, hermano, aquel que también no permite, amén, que la palabra de Dios llegue a su casa. Hermano, todo aquel, hermano, que oye el mensaje y no llega al arrepentimiento, se hace culpable. Culpable es aquel que peca y nunca se arrepiente. Es culpable delante de Dios. Amén, amén. Y Dios no tiene por inocente al culpable. ¿Quién vive, hermanos? Y a su nombre. Gloria a Dios. La palabra de Dios dice en Salmo 34, versículo 16. La ira de Jehová es contra los que hacen el mal, para cortar de la tierra la memoria de ellos. ¿Para quién es la ira de Jehová? Con aquellos que hacen el mal. Y para cortar de la tierra, amén, a todos ellos. Amén. Eso dice la palabra de Dios. Que aunque la justicia de Dios parezca lenta, nadie puede escapar de ella. Querido amigo, y es tiempo. Querido amigo, la venida del Señor está cerca. Amén. Querido amigo, los juicios de Dios se aproximan. Y es necesario, querido amigo, escapar de ellos. ¿Cómo escapar de los juicios de Dios que vendrán sobre la tierra? Es reconociendo nuestros pecados. Es aceptando a Cristo como su Salvador. Y tú escaparás de los juicios de Dios. Tú escaparás del juicio divino que se manifestará sobre la faz de la tierra. La única manera es aceptando a Cristo, reconociendo sus pecados. Por eso, querido amigo, le invito que en esta tarde, es una tarde especial para que usted se acerque a Dios. Es el momento oportuno para que usted acepte a Cristo como su Salvador y reciba salvación y vida eterna. Amén. Cristo te ama, querido amigo. De tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Dios quiere darte vida eterna. La vida eterna no es aquí en la tierra, la vida eterna es en los cielos. Pero la vida eterna es para los que creen en el evangelio, para los que aceptan a Cristo como su Salvador. Querido amigo, no queremos que usted tenga que enfrentar los juicios divinos. Amén. Por eso es necesario que le abras el corazón a Cristo y al evangelio, para que no se haga culpable, porque Dios no tendrá por inocente al culpable. Amén. Vamos a ponernos de pie y vamos a darle gracias por este corto mensaje.